Entonces, ¿cuál era la situación que nosotros asumíamos? Nuestras fuerzas estaban, como ya se explicó, en el sector noroeste de Malvinas. Habíamos detectado a la fuerza británica en el sector este-noreste y entendíamos que había submarinos nucleares. No sabíamos ni cuántos submarinos ni cuáles eran esos submarinos. 30 años después nos enteramos que los submarinos dispuestos al 1 de mayo eran el submarino Conqueror en el sector sur, que es el que afecta al crucero Belgrano, y en el sector norte, hacia el oeste, el submarino Splendid, y hacia el este, el submarino Spartan. Luego de esa situación trágica y terrible que fue el hundimiento del crucero General Belgrano, se le ordena al grupo de tareas del portaaviones replegarse hacia aguas poco profundas. Esas aguas poco profundas, en principio, eran las inmediaciones de Cabo Norte y Puerto Deseado. Durante todo el día 2 y el día 3, el buque se dirigió hacia la costa con rumbo oeste-suroeste, sin saber nosotros cuál era la posición de los submarinos. Por lo tanto, empezamos a realizar vuelos que nosotros llamamos de características doctrinarias, utilizando sensores pasivos y utilizando nuestro radar para inundar la superficie de emisiones radar que a su vez pudiera detectar alguno de esos submarinos y pudiera percibirnos a nosotros como una amenaza seria a su propia aproximación. En la madrugada del 4 de mayo, o sea, en la noche del 3 al 4 de mayo, un avión tracker salió a volar con la misión de proteger a través de una barrera de sonoboyas, identificada aquí por estos puntos de color verde, el sector este de la trayectoria que el portaaviones iba a desarrollar para ingresar al Golfo San Jorge. Esa misión, que duró aproximadamente 6 horas, sembró la trayectoria de sonoboyas a la cual el avión comenzó a escuchar, y mientras el operador acústico realizaba la escucha de A4 de esas sonoboyas, que era la máxima capacidad de escucha que tenía, el operador no acústico, con su sistema radar, emitía aleatoriamente hacia afuera de esa barrera para que, si hubiera algún submarino en las proximidades, detectara esa emisión radar. 30 años después, como decíamos recién, con la información publicada por los medios británicos al desclasificar archivos, nos enteramos que el submarino Splendid era el submarino que estaba a la caza del portaaviones 25 de mayo y su grupo de escoltas. Ese submarino estaba el 3 a la tarde al sur del grupo de portaaviones, empieza a acercarse en una aproximación a través de las emisiones de sonido que la propia fuerza generaba en su navegación, y durante toda la aproximación lo hace de manera silenciosa, llegando a estar a las 2:15 de la mañana a 14 millas, o sea, del orden de los 28 kilómetros, de la Fuerza de Tareas Argentina. ¿Qué sucede a esa hora? A esa hora, el avión tracker que estaba en esta posición, al este del campo, emite con su radar, y esa emisión radar es detectada, es analizada y es clasificada por el operador de medidas de apoyo electrónico del submarino. Y es el propio comandante del submarino el que, analizando su posición, la posición de los buques, la realidad de la meteorología, estaban en condiciones nocturnas y de mala meteorología por niebla, y habiendo recibido la emisión del avión tracker, decide que va a abortar esa aproximación a los blancos y fundamentalmente va a esperar, navegando en un rumbo paralelo, va a esperar el amanecer. ¿Por qué hace eso? Porque clasifica, y así lo dice en su informe, clasifica esta emisión del avión tracker como una emisión peligrosa para su situación de navegación. Esa clasificación de peligro es lo que fundamentalmente lo decide al comandante a abandonar la aproximación y a ponerse en un rumbo paralelo. ¿Ese rumbo paralelo hasta cuándo? Hasta que a la salida del sol pueda volver a estar prácticamente a nivel de la superficie y pueda tratar, a través de su periscopio, de identificar cuáles son esos blancos que él sospecha que son buques de guerra. La realidad es que cuando el día 4 de la mañana sale el sol, el submarino Splendid ha perdido el contacto con la Fuerza de Tareas Argentina. ¿Por qué? Por dos razones básicas. Porque la Fuerza de Tareas Argentina, un rato antes,
había cambiado el rumbo y ya había ingresado al Golfo de San Jorge, y porque la mala meteorología no le permite con su periscopio tener una distancia aceptable para identificar a esos posibles buques que ya tampoco escucha en su sistema de sonido. Posteriormente, el submarino se destaca hacia el norte, mientras que la Fuerza de Tareas Argentina ahora adopta un rumbo otra vez noreste para salir del Golfo San Jorge, y en esa situación el submarino empieza a tener una falla en su sistema de propulsión que lo decide a abandonar la persecución porque debe reparar esas fallas, y para reparar esas fallas debe irse hacia el este, debe salir del radio de acción de la aviación antisubmarina argentina. Mientras todo esto sucede, pasa el día 4 y el día 5 a la mañana se le ordena a los aviones tracker volver hacia la zona de Puerto Deseado a hacer otra tarea totalmente distinta. Pero aquí sí quiero enfatizar, y este es el reporte de operaciones del submarino Splendid, lo que dice su comandante. Esto ya no es una apreciación que nosotros hagamos, sino es la certeza de la descripción de un informe operativo de uno de los comandantes de submarinos durante la guerra de Malvinas. Este es el reporte del submarino Splendid del día 4 de mayo. Y como ustedes ven, él a las 5:51, este horario 5:51 corresponde a la hora del primer meridiano, por lo tanto para nosotros este horario es las 2:51 de la madrugada. Él clasifica la emisión que ya había tenido del avión tracker, es donde él pone en su informe que es peligrosa, y por eso es que abandona la aproximación. En la mañana del 5 de mayo, durante esa misión de búsqueda del alférez Sobral, una tripulación apreció en el horizonte la estela de lo que aparentemente podían ser los apéndices de un submarino, que como ustedes ven en esta pantalla es algo difícil de apreciar sobre el mar y muy difícil de confirmar para un ojo inexperto. La tripulación se acercó a esa estela, proyectó un lanzamiento de torpedo que materializó, entró en el agua, corrió hasta agotar su batería y no se recibió ningún eco de explosión. Posteriormente, 2 helicópteros Iquín salieron en búsqueda de ese mismo punto dato, de esa misma detección de esa estela, estuvieron trabajando, encontraron con su sonar contactos débiles y llegó a la escena de la acción un segundo tracker que también materializó un ataque con torpedos, del cual tampoco se apreció ningún resultado con ningún tipo de explosión. Al día siguiente, el día 6, una de las últimas misiones de protección antisubmarina obtuvo un contacto pequeño, y sobre ese contacto radar el comandante antisubmarino hizo un lanzamiento de bombas de profundidad apreciadas en la superficie del agua, como que explotaron, detonaron, pero no hubo ningún tipo de confirmación de ningún tipo de unidad antisubmarina. La escuadrilla, a lo largo de estos días, lo que puso en práctica fue la doctrina antisubmarina. La doctrina antisubmarina, que fundamentalmente lo que busca es garantizar el empleo de todos los sensores para evitar que una amenaza alcance el blanco. Nuestra amenaza era un submarino nuclear, uno de los 3 que estaban presentes en el área. Y lo que podemos confirmar hoy, 40 años después, con el informe no hecho por nosotros, sino por el informe de la Armada Británica, que uno de esos submarinos, el Splendid, que aquí vemos, estuvo en posición para poder atacar al grupo de tareas del portaaviones 25 de mayo. Y que ese vuelo del día 4 de mayo a la madrugada evitó que ese ataque se materializara. ¿De qué manera? Generando una amenaza cierta a ese submarino nuclear, que determinó que en ese momento abandonara esa aproximación y que nunca más pudiera recuperar el contacto. Ese es el valor de la aplicación de la doctrina, no solamente cuando se tiene el blanco a la vista, sino cuando no se sabe dónde está el blanco. ¿Por qué? Porque de esa manera
uno se manifiesta ofensivamente, cosa que la amenaza percibe. Y esa percepción de la amenaza es lo que en definitiva salvó de un ataque certero al grupo de tareas del portaaviones 25 de mayo.